comenzamos. Bueno, Claro. primero agradecer a la audiencia que se encuentra conectada con nosotros en este momento. Ahora daremos inicio a esta cuarta sesión de coloquios en braquiterapia sobre un tema de gran interés que está cada día llamando aún más la atención nuestra como radiooncólogos. Este sería cómo implementar la impresión 3D en un departamento de radioterapia y no morir en el intento. Entonces, para conocer como moderadores en la sesión de hoy tenemos al doctor Apolo Salgado, médico radiooncólogo, director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer de Chile, líder y gran entusiasta de esta iniciativa sobre coloquios en braquiterapia. Y quien les habla, David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación AUNA en Lima, Perú, y director de Educación para Latinoamérica de Rayos contra Cáncer. Antes de dar inicio a la charla, primero que todo, daremos unas breves instrucciones respecto a la dinámica de participación y recordarles que esta y otras actividades que la organización está desarrollando en estos tiempos se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto sobre braquiterapia como radiocirugía y otros temas de interés en nuestra especialidad. La audiencia permanecerá con los micrófonos en silencio en aras de evitar posibles interferencias de audio. En el chat box podrán ir formulando las preguntas, además de poder solicitar la palabra levantando la mano, donde se habilitarán los micrófonos en orden de solicitud. Bueno, y sin más preámbulo, le doy el paso al doctor Apolo Salgado para que nos haga la presentación del ponente del día de hoy. Gracias, David. Bueno, y solamente repetir bienvenidos a todos los colegas de Latinoamérica y aún más allá. Sé que de lejos se han conectado. Este es el cuarto evento que hacemos y insistir que lo hacemos con bastante cariño y con mucha dedicación, pensando en que hay varios centros que deben y necesitan desarrollar la técnica de braquiterapia y nosotros nos estamos enfocando en eso, en promover un poco esto y si podemos ayudarlos en algo, por supuesto que vamos a intentarlo desde la distancia en estos momentos, pero quién sabe en el futuro podamos visitar los centros y generar más conocimiento entre todos nosotros. Vamos a tocar un tema que es muy interesante. Nosotros en el año 2016 aproximadamente nació un pequeño germen con esta idea de desarrollar dispositivos que fueran de mayor exactitud en braquiterapia y que no necesariamente tuviéramos que comprarlo a todo lo que son las casas comerciales. Además de eso, pensamos que la personalización de los tratamientos era una necesidad y que lo que disponía la industria no necesariamente era lo que requerían nuestros pacientes. Decidimos investigar y así nació la impresión 3D en nuestro servicio. Con el tiempo llegó una abeja a compartir con nosotros y se llevó el polen a Lima. Y ese polen finalmente dio frutos a una miel exquisita que después me tocó ver allá y vi cómo habían desarrollado un tema ya a un nivel profesional absolutamente y por eso me surge el interés de ver cómo están y que eso, todo el conocimiento que va asociado de generar una nueva técnica, lo puedan comunicar al resto de la comunidad de radioterapeutas que les gusta esto, porque les puede ser tremendamente útil. Nosotros seguimos un camino paralelo y ahora compartimos un poco con Lima estos avances y también compartimos casos porque han sido bien interesantes para nosotros y en lo que es el contexto mundial nos dimos cuenta que en realidad tenemos tanta o más experiencia que muchos centros. Recién se están publicando cosas de hace muy poco tiempo y nosotros llevamos años en esto. Entonces es como bien interesante compartir y ojalá publicarlo el día de mañana para poder seguir creciendo entre todos.
Los voy a dejar con mi colega y amigo Rubén del Castillo, que nos acompañó por acá, por estos lados, tiempo atrás, y se llevó este polen, pues, y generó allá todo un desarrollo que me gustaría que lo desarrollaras en tu presentación, y vamos a intentar interactuar para ver si surgen más preguntas, porque me imagino que todos los que están acá en estos momentos están muy interesados. Algunos a lo mejor ya tienen una impresora, pero no basta con tener la impresora. Hay que utilizarla y ojalá utilizarla bien. Y hay muchos detalles que a uno se le van y que los va aprendiendo en el camino. Y es como la radioterapia. Es lamentablemente con experiencia uno va aprendiendo y uno aprende principalmente de los errores. La idea es no generar muchos errores, porque detrás de esos errores también hay pacientes. Entonces, si podemos compartir esos pequeños tips, vamos a ir perfeccionando todo esto mucho más rápido entre todos. Rubén, por favor, adelante con tu presentación. Muéstranos todo el desarrollo que tuviste en Lima porque es impresionante. Hola, bueno. No sé por qué se silencia, ¿no? Ahora sí, creo que sí. Bueno, gracias, doctor, por la presentación. Gracias por permitirme primero presentar este tema aquí en Coloquios de Braquiterapia y también por permitirme llevar ese polen y ahora dar frutos y muchos más frutos de los que se han podido dar. Bueno, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Bueno, entonces empezaremos el día de hoy presentando cómo implementar la impresión 3D en el departamento de radioterapia y finalmente no morir en el intento. ¿Por qué no morir en el intento? Porque es un tema realmente es fácil, pero las primeras intenciones, las primeras creaciones siempre probablemente puedan fallar, puedan demorar y es necesario que seamos perseverantes y sigamos adelante pensando que vamos a poder lograrlo y finalmente no dejar un proyecto tan interesante atrás. Bueno, realmente, ¿qué conflictos de interés tengo? Yo no soy ingeniero, tampoco soy un maker, tampoco tenemos mucho dinero, como muchos aquí en Latinoamérica. Lo único que queremos hacer es implementar una tecnología accesible para todos y con la metodología de hágalo usted mismo. Como decía el doctor Salgado, muchas de las ofertas comerciales que tenemos son bastante buenas, son bastante importantes y es nuestro día a día, pero no son, no son personalizadas, hay veces que se escapan de nuestras manos y aquí y haciendo la personalización podemos llegar a muchas más cosas como les voy a mostrar más adelante. Pero, ¿qué es la impresión 3D o realmente qué es la manufactura aditiva? Es parte de la manufactura aditiva, tiene muchísimas aplicaciones, desde la industria para construir botellas, ingeniería para piezas bastante repuestos y piezas de precisión y piezas totalmente funcionales, tiene parte en el diseño, en el arte, haciendo joyería, la educación, en nuestra rama en la medicina en diferentes aplicaciones, no solamente en la aplicación de radioterapia, sino también en muchísimas partes de medicina, en robótica, en creación de piezas de robots, partes de robots, piezas funcionales de movimiento y en la arquitectura. Entonces, la impresión 3D es algo que no es nuevo, sus inicios datan desde los años 80, pero es algo que ha ido evolucionando hasta que actualmente tiene una precisión muy exacta, tiene una precisión de reproducción muy sencilla y adicionalmente es que cada vez estos conocimientos se han vuelto más abiertos, se han vuelto más accesibles para todos y nos han permitido llegar a hacer cosas más allá prácticamente a todo el mundo. Estas son todas las tecnologías de impresión 3D que existen, todas las tecnologías que tenemos a la disposición, todas las marcas de impresión 3D que existen, desde diferentes precios, diferentes cosas, pero son todo lo que existe. Esto está disponible para todos, disponible para que todos puedan aprender, pero vamos a tocar ahora las más importantes, las que pueden ser sencillas para todos y con las que todos podemos empezar. Pero, ¿cuál es el rol de la impresión 3D en la medicina? ¿Desde cuándo se ha visto? Es la implementación, como decía, de la manufactura aditiva, el proceso del entrenamiento. Al inicio puede ser largo, puede ser tedioso, pero
En la replicación, en el avance es donde va a cambiar todo esto. Como les dije, hay múltiples tecnologías a disposición. Relativamente puede ser fácil en ciertos momentos, en ciertos lugares, pero al inicio siempre es un poco complicado. Hay áreas que ya están desarrolladas, que ya tienen desarrollo intuitivo y desarrollo prácticamente ya conocido, como es la cirugía, cirugía de cabeza y cuello, cirugía ortopédica, cirugía cardiovascular. ¿Y cuál es el futuro? El bioprinting, el reemplazo de órganos y la elaboración de estructuras prácticamente celulares a través de la impresión 3D. Aquí tenemos ejemplos ya conocidos, ejemplos ya desarrollados, tecnologías ya hechas, cráneos para reconstrucción, piezas para simulación quirúrgica. Aquí tenemos un fémur, una fractura de acetábulo como planeamiento prequirúrgico y visto ya y conocido, normalmente utilizado. Y aquí ver cómo el utilizar la reconstrucción para el planeamiento con impresoras 3D de bajo costo en impresión de modelos óseos, qué es lo que ha ayudado o cómo ayuda a que mejoren las decisiones, a que mejoren los riesgos quirúrgicos, a que mejore el tiempo de la cirugía y sobre todo que disminuya el costo en todo lo que se ha dicho anteriormente. Pero ¿cuál fue el resultado? El resultado fue, comparando los cirujanos con los residentes y la planificación con tomografía en 2D o placas ortogonales, la tomografía 3D y la impresión 3D, el coeficiente kappa prácticamente llega a 1 con impresión 3D. ¿Y qué es importante esto? Y no solamente en el cirujano, sino también en el residente. ¿Y qué es importante en esto? Que teniendo esta correlación, vamos a tener que los cirujanos van a tomar una mejor decisión prequirúrgica, una mejor elaboración, y es un caso de éxito de una de las marcas comerciales en ver cómo la implementación de esta tecnología ha hecho que los cirujanos tomen mejores decisiones teniendo ya la preplanificación que tomando una decisión in situ. Pero, ¿dónde estamos? ¿Qué es la impresión 3D y cómo está en el mundo? ¿Cómo está esta impresión en el mundo? Esos son datos actuales, antes de la pandemia, de State of 3D Printing de este año, donde hacen una encuesta en más de 16.000 personas en diferentes países, sí de Latinoamérica. ¿Y qué es lo que podemos haber visto? Que la impresión 3D en Latinoamérica solamente abarca el 4% de toda América. Entonces, es muy poco. La impresión 3D en Latinoamérica no se ha visto todavía muy desarrollada. Casi toda impresión 3D es para trabajo, hobby, tiene un gran porcentaje y estudios o desarrollos de investigación también tiene un porcentaje bastante corto. Sin embargo, lo que sorprende y lo que sorprende en este análisis es la edad de utilización de impresión 3D. Cualquiera pensaría que como es una tecnología nueva, personas más jóvenes o mucho más jóvenes lo van a utilizar, pero como podemos ver, el grueso de personas que utilizan impresión 3D está entre los 25 y los 44 años, siendo esto algo muy importante. Ahora vamos a tocar unas pequeñas preguntas para saber dónde estamos y dónde está la audiencia, dónde nosotros estamos, qué tenemos o qué conocemos de impresión 3D y qué planes tienen de impresión 3D en sus servicios, qué planes tienen de impresión 3D en lo personal, en lo particular. O sea, David, si me podrías apoyar con la encuesta, por favor. Ahorita vamos a habilitar una ventana donde van a poder ver unas preguntas y van a poder tener las opciones de respuesta. ¿Se habilitó el formulario? ¿Sí? ¿Se vio? Ya está. Ahora sí. Listo. Tenemos un minutito para poder votar. Oye, David, una consulta. Hola. ¿Cuál es Hola. el botón que tengo que apretar para votar? Abajo donde dice enviar o finalizar votación. Ah, Pero como tú gracias. eres co-host, no
No vas a poder Ya, votar. ya, me estaba preocupando. ¿Listo? Vamos a Listo. finalizar la votación ahorita. Interesante. Más de la mitad no ha tenido. Entonces eso es bastante importante. ¿Por qué? Comparte, Porque, comparte los perdón, resultados. ¿me podrías compartir porque lo cerré? Ah, yo también. Ya. Comenta. Pero bueno, es importante que, entonces este es el foro importante, esta es la parte sustancial donde nosotros debemos conocer de impresión 3D. Lo que viene a continuación es qué se necesita para poder iniciar, qué se necesita para que todos puedan tener acceso, para que todos puedan diferenciar y todos puedan ver. Obviamente, la impresión 3D en el ámbito hospitalario, como les dije, no es nueva, no es algo que ya se haya visto. Ya hemos visto muchas aplicaciones, hemos visto las aplicaciones clínicas para consultas, planeamiento, para educación al paciente, el tema en la oficina de investigación, de desarrollar los materiales, saber cómo es la textura del material, qué es el material, el implementar el laboratorio, utilizar las piezas ya como parte de nuestro proceso y como simulación, como enseñanza clínica, ya son cosas que ya existen, ya están totalmente diseñadas, ya se sabe cómo se tiene que utilizar, pero hay más, hay más. La impresión 3D es un mundo súper grande, es un mundo bastante grande, es un mundo bastante que hay que conocer mucho para poder empezar, pero ¿dónde estamos ahora o dónde necesitamos estar? Todos debemos aprender a diseñar. Eso es lo más importante. La impresora es solamente una herramienta. La impresora es igual que una cámara de fotos. Todos tenemos una cámara de fotos, pero alguien que sabe manejar bien su cámara de fotos, domina su cámara de fotos, toma las mejores fotos del mundo. Entonces, es exactamente lo mismo. Nosotros podemos tener una impresora y poner imprimir, poner imprimir, poner imprimir, pero mejorando y puliendo la calidad vamos a tener unas piezas totalmente precisas, totalmente reproducibles y totalmente útiles, que es finalmente lo que queremos llegar. Por eso es importante, o uno de los pasos fundamentales, el aprender diseño CAD o saber diseñar. No estamos diciendo que vamos a ser todos diseñadores, ni vamos a ser sino simplemente saber diseñar de una manera eficiente. ¿Qué es lo más fácil? Lo más fácil o lo primero que se hace es aprender FDM. Vamos a saber ahora qué es FDM más adelante, conocer qué es el FDM, las ventajas del FDM y luego imprimir en FDM como objetivo final. Pero, ¿qué va más allá o qué estamos ya llegando hasta el fondo del agua? Es imprimir en resina, imprimir en SLA o en DLP, que son tecnologías que vamos a conocer también después, y imprimir hasta en SLS. ¿Dónde estamos más o menos en A1? En A1 ya hemos llegado a imprimir en SLA, tratar de iniciarnos en el mundo del SLS, pero hay más, mucho más donde nosotros todavía debemos profundizar, donde debemos bucear y buscar, que será más adelante, pero por ahora estamos ya en una parte llegando a, digamos, una famosa meseta donde vamos a poder tener más precisión, mucha más reproducibilidad y mayor cantidad de piezas. Entonces, esto de aquí es el resumen de qué es una impresión 3D. El resumen de qué es una impresión para todo tipo de tecnología. El modelado, el laminado y la impresión 3D. ¿Suena fácil? Sí, suena fácil. Pero hay que conocer cada una de estas tres partes para poder llegar al final de cómo saber y tener una pieza totalmente útil. Es muy importante tener un conocimiento importante del modelado, del diseño CAD y de cómo formar una estructura. Es importante saber cómo se va a imprimir esa estructura, por eso es importante dominar el laminado. Muchos errores o muchas fallas no están en el modelo, no están aquí, sino están en el laminado, en cómo tú vas a pensar que esa impresora se va a imprimir o cómo la impresora o cómo la impresión va a terminar. Esto es una de las partes fundamentales. Y lo otro más allá es que tú tienes que domar a tu impresora. Tu impresora no puede ganarte de ti, tú tienes que domar a tu impresora y conocer tu impresora por todos los componentes de ella. Pero, ¿cómo creamos nuestro laboratorio? ¿Qué es lo que queremos para crear nuestro laboratorio? Como les dije, el diseño CAD, ¿qué es? Es un programa que nos permite modelar desde un dibujo 2D, una forma, hasta tener formas sólidas en 3D. Esto se llama modelado paramétrico, que es el modelado más importante para
la impresión 3D. El diseño paramétrico, formas de reconstrucción complejas a través de los distintos programas que hay, unir sólidos, figuras, hacer el ensamblaje de distintos elementos para poder tener una pieza única, funcional y mecánica, poder crear agujeros, estructuras con canales, estructuras onduladas, tornillos, agujeros con canales para tornillos. Eso es lo que buscamos con el diseño CAD. Existen muchos software de diseño CAD, obviamente está la disponibilidad de cada uno, tienen algunas licencias gratis. Onshape Free es un programa de diseño de libre disponibilidad en Internet, donde permite hacer diseños muy buenos, pero existen también programas donde van a superar el nivel, pero hay que saber reconocer qué programa debemos utilizar y qué ventajas nos ofrece cada programa. ¿Por qué? Porque algunos programas no hacen objetos sólidos, te dicen que pueden diseñar o modelar objetos 3D, pero solamente lo que hacen son superficies, hacen sombras, pero no finalmente hacen un objeto. Entonces es importante que nosotros sepamos conocer el programa en el que vamos a trabajar. Y en ese programa en el que vamos a trabajar, poder tener una estructura que más adelante vamos a revisar. Algunos ejemplos de CAD que hemos utilizado, algún ejemplo, el ejemplo más conocido que tenemos aquí, o que el ejemplo que todos han visto en presentaciones anteriores, donde se forman los canales para braquiterapia en una superficie a 5 milímetros de donde va a estar el paciente, y la forma en los canales que se deben tener. Algunos ensamblajes para piezas estructuradas y piezas funcionales que podemos ver, una de estas piezas hechas una por una del ensamblaje, y es importante que nosotros conozcamos y podamos ver todo lo que debemos hacer en el diseño CAD para poder tener una impresión correcta. ¿Y qué se recomienda? Se recomienda hacer estos soportes de aquí, o RIP como se llama aquí, que permiten que la columna se sostenga, poder alisar los bordes, poder crear estructuras de soporte para bordes pequeños o para estructuras pequeñas, y redondear todos estos bordes, así como redondear las esquinas. Es importante una impresión 3D en distintas tecnologías, pero es importante conocer que la mayoría de piezas debe pasar por uno de estos programas, debe estar vista por ustedes y evaluarla ustedes. ¿Para qué? Para que la impresión y el modelado sea adecuado. Por eso, ¿qué se dice? Que toda impresión 3D debe tener bordes redondeados, nunca los bordes en punta ni alisados, porque ahí es donde va a haber uno de los principales errores de impresión. Pero bueno, ¿cuál es el dilema de la impresora 3D? Ya conocemos el CAD, ahora hemos dominado más o menos el CAD, pero ¿cuál es el dilema general? El dilema general es, ¿qué impresora o con cuál impresora voy a empezar? ¿Qué es lo más factible para mí? ¿Hacia dónde puedo ir? Pero es asegurar tu impresión, qué tecnología debo empezar, con qué tecnología es la más sencilla, cómo manejo una impresora 3D, debo invertir en marcas conocidas, debo armar una impresora propia, debo invertir tanto, ¿cuánto debo invertir? Pero ¿cuál es el objetivo principal? Y el objetivo donde todos debemos pensar es que primero lo que tienes que hacer es reconocer la aplicación en la que usted va a empezar a trabajar. Si es que usted no tiene reconocida la aplicación y compra una impresora por empezar, de seguro que su camino va a ser más cuesta arriba que nada. Entonces, lo más importante es reconocer la aplicación que se utilizará. Entonces, como veíamos aquí, ¿cuál es el dilema? O cuál es en este cuadro es bastante importante, porque te permite llegar a todos los pasos, finalmente llegando a tu producto final. Queremos estética, queremos que esto tenga estética, tenga un buen color, tenga partes visibles, sea visible, sea bonito para todos. Está visto que el cerebro humano, o todo entra por los ojos, entonces el cerebro humano lo primero que va a hacer es ver qué tan visible y qué tan bueno, qué tan estético puede ser. Pero esto es finalmente lo que queremos, probablemente no. Probablemente queramos una pieza de ingeniería y una pieza que soporte, una pieza que tenga fuerza, una pieza que sea operativa, una pieza que cumpla con nuestros objetivos, pero que también sea ergonómica, que nos permita acomodarnos, acomodarse al paciente o acomodarse a lo que queremos. Una pieza que tenga postprocesado, sí. La mayoría de estas impresiones o la mayoría de estas piezas finalmente que tienen van a pasar por un proceso de postprocesado. En sus diferentes tecnologías, por un proceso más complicado que otro, pero finalmente va a pasar por un proceso de postprocesado que es corregir ciertos detalles muy finos que las impresoras no han podido, y que una lija, un poco de alcohol, un poco de resina epóxica o un poco de pintura pueden ayudar a que esta pieza
sea mucho más fit y mucho más perfecta. Y finalmente, ¿cuál es el volumen? ¿Qué diferencias debo tener entre lo que he hecho y qué herramientas necesito para tener un producto final totalmente operable? Entonces, ¿con qué impresora debo partir? Como vimos en el iceberg de inicio, esto es una impresora de FDM o esto es una impresora de Fuse Deposition Modeling o de calentar el filamento en la punta y que la punta, que sea como un lápiz, se dedica a dibujar la impresora en un eje cartesiano, X, Y y Z, para que sean las tres dimensiones conocidas. Esto de aquí es una impresora de filamento, una impresora FDM, y este es el plano cartesiano donde se va a mover la impresora en X, Y y Z de arriba a abajo. Pero esto de aquí es lo más importante y esta es la vía de tu impresora. Debemos conocer esto, debemos conocer que por aquí va a entrar el hilo de material en un tubo de teflón, una punta donde se va a calentar, un calentador y la punta que va a imprimir. Pero ¿qué es importante conocer? Es importante conocer que esto debe mantener una temperatura estándar a través de este calentador y obviamente se va a sobrecalentar, por eso debe tener un ventilador accesorio para poder tener impresiones adecuadas. Va a cambiar todo este patrón, va a cambiar todas las temperaturas, depende del material, eso lo veremos más adelante, pero esta impresora o esta factibilidad de impresión puede darse a través de esto, y esta es la parte más sencilla, es la parte más asequible, como es calentar la mesa y calentar la punta para que el filamento pueda modelar. El tiempo de producción, es importante tener en cuenta el tiempo de producción y tener en cuenta esto que le escuché viendo bastante, pero es algo que nos va a servir a todos, que se llama la regla de las 2 horas. ¿Qué significa eso? Que todas las impresoras de FDM son de una impresión larga, precisa, larga, pero nunca va a ser una impresora a velocidad. No, hay impresoras que tienen velocidades, obviamente, pero es importante que este es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo, no es un proceso de yo quiero un objeto y lo quiero para ahorita, lo pongo a imprimir, me doy un minuto y me queda una pieza nada funcional. Entonces, ¿cómo se debería iniciar o qué se plantea iniciar? Es que primero, o la primera impresión que tú pongas dure 2 horas. Que te veas que te parezca adecuada, tengas una pieza adecuada, de características visuales adecuadas, textura adecuada, capas adecuadas. Luego de eso, poner 2 horas más. Una impresora de 4, una impresión de 4, perdón, una de 6, una de 8, y así hasta que puedas tener tú la misma idea de que es un proceso que va a tomar tiempo y puedas hacer piezas que te demoren 48 horas, 72 horas, sin tener el temor de que tu impresora va a fallar o de que tú vas a fallar. Es importante las consideraciones que les dije del modelado, la orientación y la interacción de las estructuras, pero siempre, siempre, antes de tener tu producto final, crea prototipos. Un prototipo y una idea de cómo va a ser tu producto o una pieza de fallo de tu producto es donde tú vas a poder mejorar en todos los procesos anteriores. Entonces, es importante prototipar. ¿Cuáles son las características del FDM principalmente? Permite hacer figuras geométricas complejas que no van a necesitar un mayor costo, necesita postprocesamiento mínimo en algunos materiales, los software o los hardware son accesibles, son fáciles de utilizar, son fáciles de cambiar. En algunas impresoras y en algunas cosas sí es puntualmente algo de como plug and play, solamente enchúfalo, pone a imprimir y funciona, en algunos sí. No hay mucho riesgo químico, no hay daño de materiales químicos o de alguna sustancia que pueda dañarte. Se puede utilizar agua para solubilizar algunas figuras y mejorar algunas figuras geométricas. Y obviamente es office friendly, que puedes tenerlo en tu oficina, en tu escritorio y te va a ayudar y el precio no es tan elevado de todas maneras. Pero, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son los procesos? ¿Hacia dónde queremos llegar también con la impresión de FDM o con la impresión de material caliente? Es que algunas propiedades son muy limitadas a comparación del metal. En algunos procesamientos requiere hacer más impresiones para tener un proceso adecuado. Y es importante que la orientación anisotrópica de las capas le va a cambiar las propiedades mecánicas y las propiedades físicas a tu objeto. Entonces es importante conocer este tipo de propiedades que voy a nombrar ahora, exclusivas para radioterapia, pero es importante conocer este tipo de propiedades de la orientación, la conformación del objeto, que nos va a cambiar todo el panorama del objeto. Pero bueno, entonces, una vez más,
¿Qué es importante? Conocer tu requerimiento, saber qué es lo que quieres y saber hacia dónde quieres ir. El diagnóstico inicial o cómo iniciar tu prototipo, probar tu prototipo y finalmente, si todo esto está aprobado, tu producción final. Viendo un poco en cosas frías, viendo un poco el costo en las piezas, ¿cuánto puede costar o comparar una impresión hecha en casa, hecha en tu trabajo, a comparación de hacerla afuera, pedirla a una casa de impresión 3D o a alguien que pueda ayudarte con impresión 3D y utilizar una tecnología un poco mayor o una tecnología que tenga que ver un poco con el metal? Y no solamente tiene que ver en dinero, sino también en tiempo. ¿Cuál es, o cómo va a cambiar tu proceso de producción a través del tiempo también? Esto es importante porque, como dijo el doctor Salgado en la introducción, vamos a tener bastantes ventajas en recortar tiempos de obtener nuestros propios dispositivos, en recortar tiempos de poder implementar nuestros propios dispositivos, en poder implementar nuestra personalización en menor tiempo y a un menor costo relativamente. Pero, ¿qué podemos recomendar? Bueno, aquí tienen múltiples opciones de recomendación de impresoras FDM para que las puedan conocer. Desde la básica con la que iniciamos nosotros y que iniciaron en Chile y que seguimos teniéndole, le tenemos mucho cariño, hasta otras de otras marcas que ustedes pueden conocer, pueden preguntar y con todo el gusto del mundo les podemos dar alguna orientación. Pero hay opciones profesionales, opciones que nos llevan mucho más allá y hay opciones que nos van a aumentar la precisión, nos van a permitir utilizar materiales mucho mejores que van a poder tener una precisión mucho más alta. Igual, opciones hay múltiples y se les puede ayudar siempre en cualquier opción que ustedes deseen. Pasando a otra tecnología y viendo otro modelo de impresión, es la estereolitografía, que es una tecnología basada en construcción a base de resina fotosensible. Esto de aquí ya no es imprimir con una punta caliente, sino es imprimir a través de láser. A través del láser y la refracción del láser a través de un espejo galvanómetro, donde va a cambiar y va a imprimir en un tanque, o sea, en un material soluble que va a formar una estructura. ¿Qué tiene de ventaja esto? Los objetos tienen muchísimo detalle. Las capas que se pueden ver son invisibles para el ojo humano, eso es prácticamente imposible. Fueron la primera tecnología de impresión 3D que existió, pero sí tiene un proceso de adaptación un poco más largo, un poco más difícil. Para mí ha sido un proceso de adaptación muy complicado. El tamaño de impresión o la mesa de impresión es bastante pequeña, la plataforma es un tamaño de impresión limitado, aunque hay opciones que te dan un tamaño más grande, pero el tamaño sigue siendo limitado a comparación de una impresora de estas, de la tecnología de FDM anterior. Y es algo que sí o sí va a requerir un postprocesado en una curación con rayos ultravioleta y alcohol isopropílico. Esto es lo que les decía. Se va a imprimir una estructura a través de un tanque de resina, va a formar una estructura o un objeto de impresión sobre una base de impresión, donde simplemente esto va a recorrer en un solo eje, de arriba para abajo, donde va a entrar la luz o el láser, va a rebotar en el espejo y esto de aquí va a formar la estructura en sus diferentes dimensiones. Esto también es algo que, una impresión que va a demorar. No es una impresión que se puede apurar, es una impresión que demora, toma su tiempo, pero la capacidad y la fineza y el detalle que tiene esta impresión es mucho mayor. Sí hay una acotación importante, es que los materiales para poder hacer impresiones de este tipo son muy variables y debemos reconocer cuál es el material que nos va a servir en radioterapia, en braquiterapia, para poder nosotros estandarizar nuestro material. Obviamente todo eso tiene un proceso que vamos a mostrar más adelante de caracterizaciones de materiales, pero es importante conocer esa tecnología como una opción más avanzada, una opción más potente, pero una opción también que nos va a dar mucho más precisión. Esto de aquí es simplemente un cuadro específico donde ya más o menos tenemos para la cirugía, que más adelante será cambiado y modelado a radioterapia. Pero, ¿cuáles son las opciones para SLA? Son múltiples, existen múltiples. Existen marcas conocidas, existen marcas también otro tipo, pero son múltiples. Igualmente, cualquier opción que deseen o cualquier orientación se las podemos dar con todo gusto. Pero, entonces, ¿a qué queremos llegar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestras aplicaciones? Una vez más, lo más importante es definir nuestro requerimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta impresora?
Queremos utilizarla para radioterapia, para hacer piezas de ingeniería, para hacer piezas en general de todo tipo de medicina, de aplicaciones médicas. Es importante, antes de iniciar cualquier aventura de impresión 3D, reconocer y definir tu requerimiento. Sin esto de aquí, la aventura va a ser muy compleja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para priorizar, para mejorar y para tener una adecuada velocidad y un timing adecuado? Es hacer o conceptualizar tu prototipo. Esto va a demorar al principio, va a demorar mucho tiempo conceptualizar tu prototipo, tener un prototipo funcional y aumentar tu producción. Cuando vayamos mejorando y en el transcurso del tiempo, cada vez este proceso va a ser mucho más corto, va a ser mucho menos complicado y te darás cuenta que ahora estás ahorrando mucho tiempo, estás teniendo piezas mucho más detalladas, piezas mucho más funcionales en tiempos más cortos. Entonces, otra parte que les dije de la impresión 3D o otra parte funcional de la impresión 3D es la laminación. La laminación es algo básico, es algo importante. Podemos tener el mejor diseño del mundo, el diseño más perfecto, con todas las curvas, todo, pero si no tenemos una adecuada laminación y no sabemos cómo se va a imprimir este objeto, les aseguro que va a fallar. Va a fallar y vamos a ver los errores en un ratito para que puedan ver qué tipo de errores se tienen. Es un software como que de preimpresión, es igual como en Word, en PowerPoint, o en lo que quieran imprimir, ponen archivo imprimir y les dicen las propiedades de la impresión. Es exactamente eso, es simplemente eso. Vamos a definir los parámetros de la estructura, pero aquí lo que va a cambiar es definir cómo va a ser la estructura, qué va a tener esta estructura y la estructura cómo se va a orientar. Aquí le vamos a dar estas propiedades físicas de la impresión, las propiedades de densidad, la propiedad de resistencia, la propiedad de ponerle los soportes para que la pieza no se caiga, la propiedad de aumentar el número de material que va a tener esta impresión y reconocer los errores antes de imprimir. ¿Qué materiales tenemos? ¿Qué materiales podemos conocer? Existen muchísimos materiales. Estos son materiales, los que nombro aquí en estas tablas, son materiales para FDM, para impresiones con carretes de hilo. Son los materiales que hay. El más conocido, el que todos conocen, me imagino, y más o menos ya tienen una idea, es el PLA, el ácido poliláctico. El ácido poliláctico no tiene mucha dificultad de impresión, es un material bastante bueno, que funciona para imprimirse, que es realmente sencillo. Realmente los modelos, y va a tener una buena textura, resiste bastante tensión. No es tan flexible, pero sí es relativamente flexible. Pero al estrés se llega a romper. Entonces, tensiones mucho más allá del estrés del material llegan a romperse. Hay PLAs más fuertes, como el TOUT PLA. Pero tenemos otro material importante que es el ABS. El ABS es un material muy parecido al PLA, sin embargo, la diferencia es que necesita mucha más temperatura para imprimirse y es un material que soporta mucho más temperatura. Existen otros materiales, el policarbonato, el TPU, que es el material flexible por dominancia, es un material que tiene mucha dificultad para imprimir, tiene cierta dificultad al ser un material flexible. Hay bastantes enredos, el material se forma mucha porosidad, forma mucha pelucilla en la impresión, pero es un material muy, muy noble. Es un material que obviamente la estética va a quedar totalmente de lado, pero es un material que nos va a dar piezas muy elásticas y muy funcionales. Es uno de los mejores materiales en temas de ingeniería. Entonces, en nuestro caso, podemos conocer diferentes tipos de materiales, utilizar diferentes tipos de materiales, pero como nosotros estamos acostumbrados a hacer procedimientos invasivos, a hacer procedimientos limpios también, es importante conocer la resistencia a la temperatura que va a tener nuestro material y saber que nuestro material, al calentarlo, sí se puede deformar, se va a deformar, va a tener cierta resistencia a la fricción también, pero es importante conocer esto y conocer qué materiales debemos orientar y qué materiales debemos requerir de inicio para nosotros tener unas impresiones adecuadas y que nos rindan en esterilización, que nos rindan en utilizar los procedimientos invasivos y que aguanten las fricciones propias de los procedimientos también. Estos son materiales de resinas, estas son las resinas biocompatibles, las resinas, digamos, médicas. Existen muchas más resinas, ¿no? Y existen resinas de joyería, resinas de ingeniería, resinas de todo tipo, pero esas son las resinas que tienen aplicaciones médicas ya estudiadas y ya comprobadas. La resina Surgical Guide o Amber
o Amber, actualmente el nombre comercial que tiene ahora en Latinoamérica, pero es una resina que nos permite hacer dispositivos de ventilación, hisopos, resina elástica. Simplemente sirve sobre todo para piezas de anatomía, para formular aneurismas, formular grandes vasos, hacer replicaciones de arterias, venas, todo esto. La resina TOW, que es la resina donde se han diseñado piezas para hacer pinzas quirúrgicas, materiales quirúrgicos de gran resistencia y de gran factibilidad y de gran uso, sobre todo mecánico. Resina clear, sobre todo para poder, por ejemplo, aquí tenemos el polígono de Willis, un cerebro alrededor pintado y un tumor cerebral alrededor del polígono de Willis. Y la resina estándar, que nos permite tener grandes detalles y es la resina que se utiliza para las planificaciones prequirúrgicas normalmente. También estas resinas tienen bastantes aplicaciones más que cuando quieran las podemos discutir también. Perdón. Pero en la esterilización, y aquí tenemos todos los materiales que son esterilizados y cómo aguantan la temperatura y los diferentes tipos de esterilización y limpieza de alta intensidad o la limpieza de alta energía, como se conoce. Pero aquí tenemos los materiales que toleran autoclave, los materiales que toleran calor seco, los materiales que toleran ETO, o sea, gas, y algunos tipos de radiación como la radiación gamma y radiación con electron beam. Pero normalmente debemos conocer los que pueden ir a autoclave, los que pueden ir a calor seco y los que van a ir a ETO. Entonces, ¿qué es importante? Y esto vamos a tocarlo al final también de la exposición, pero es importante que conozcan este flujo, que es el flujo de decisión. Es el flujo de cómo nosotros vamos a tener unas impresiones adecuadas y es el flujo que debemos repetir siempre, siempre en nuestro prototipado y en nuestra producción final. Entonces, ya tenemos todo esto, ya hemos más o menos visto las tecnologías, digamos, más sencillas, las tecnologías más útiles. No sé si tienen alguna pregunta sobre las tecnologías o queremos dejar la discusión para el final, porque ahora vamos a pasar directamente ya a los puntos de radioterapia. Vamos a pasar a los puntos de qué debemos hacer para caracterizar nuestro material, para conocer nuestro material y seguir más adelante. No sé, David, pero Pablo, si tienen alguna pregunta o podemos continuar y Sí, dejamos todo para el final. no, Bueno, yo tengo una pregunta inmediatamente, porque estoy seguro que el público quiere saber. Tengo $500 en el bolsillo. ¿Me sirve para comprar una impresora, sí o no? Claro que sí, hasta menos. Y esos $500 me sirven con esa impresora que no sé si es barata o cara, da lo mismo. ¿Me sirven para imprimir algo que vaya a usar en un paciente, sí o no? Sí, totalmente ¿Cuán- sí. ¿Cuánto vale un rollo de plástico? Porque eso también muchos se van a preguntar, oye, ya, pero tengo la impresora. Es más, la tengo en la casa. La voy a llevar a mi servicio. Pero ¿y cuánto vale el plástico maravilloso? Un rollo de plástico, digamos, de una adecuada calidad, cuesta $20. Y un De rollo adecuado. es de 1 kilo, ¿no es cierto? Hay rollos de 1 kilo, hay rollos de 750 gramos, de 500 gramos, dependiendo de la marca, pero hay de diferentes grosores también. Pero el rollo estándar de 1.75 que utilizan el 99.9% de impresoras, más o menos un precio aprox, son $20. ¿Y para cuánto sirve? Porque uno podría pensar $20 por paciente No, o rinde menos o rinde más. digamos que tenemos 1 kilo de material ¿Ya? y ponemos este ejemplo aquí. Digamos que tenemos este cuadradito, este rectángulo que simula una malla de ham, pero este rectángulo más o menos en 20% de infill, o sea, en 20% de llenado de densidad, ¿cuánto nos tiene? Más o menos cuánto pesa? No supera los 10 gramos. Entonces tienes 1000 gramos, o sea, 1 kilo, y 10 gramos puedes hacer 100.000 de estas. O sea, es muy barato. ¿Es barato? Sí, pero es importante que si nosotros tenemos o queremos la precisión absoluta, la impresora no es lo que nos va a dar la precisión. Lo que nos va a dar la precisión es conocer todo este proceso y pasos que están detrás de la impresión. listo. Perfecto. Sigue nomás. Rubén, tenemos dos preguntas, pero creo que ya eso lo vas a comentar respecto a la generación de los dispositivos mediante reconstrucción con resonancia magnética o tomografía. Y la otra pregunta hace referencia a la caracterización dosimétrica de los materiales y
y si hay diferencias entre diferentes casas comerciales o no. Se te Pero fue el eso audio, está... creo. Aló, Sí, se te entrecortó. Sí. ya. Y la otra pregunta hace referencia respecto a la caracterización dosimétrica. Eso creo que lo vas a tocar en las siguientes diapositivas. Antes, Sí. aprovechando que nos está acompañando también Marco de Rossi, que él nos ha apoyado dentro de todo el desarrollo también de todo este proceso. De pronto, si tiene algún comentario respecto a los materiales que nos quiera comentar. Hola, Marco. Hola. Marco, ¿cómo No, estás? adelante, adelante. Bueno, excelente. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos o qué debemos hacer ya ingresando al mundo de la radioterapia? Es cómo debemos caracterizar el material. Eh, Existen múltiples formas de hacerlo, existen múltiples artículos ya vistos. Esto ya fue tocado anteriormente en unas reuniones anteriores de otras presentaciones. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer o cómo comparamos nosotros el material? Primero en nuestra institución, que será algo que mostraremos, y luego lo que también realizaron en Chile, que fueron los primeros en caracterizarlo para ellos. Pero nosotros tenemos una fuente de cobalto. Entonces, ¿qué hicimos? Imprimimos o quisimos comparar una malla de Ham con estos aplicadores. ¿Y qué fue lo que hicimos? Imitamos una malla de Ham, mismo número de aplicadores, mismo número de catéteres, e imprimimos diferentes mallas en diferentes densidades de impresión o diferentes infill, desde 20, 60, 90, 100%, y las irradiamos. Y con esta cámara Farmer que está aquí, medimos la radiación. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos? Obtuvimos isodosis muy similares a la isodosis del PLA al 20%, al 40%, y una isodosis similar a la isodosis que nos da la malla de Ham, en más o menos una figura que hicimos para el tratamiento. Y el porcentaje de impresión, cómo se correlacionó con el índice gamma, se correlacionó que el porcentaje era bastante adecuado y era igual el índice gamma, el porcentaje de impresión, en 60% de densidad para el cobalto. Y aquí está la fórmula matemática que eh, cualquiera de nuestros físicos también la puede conocer y la puede explicar. También hicimos una caracterización de los cilindros que imprimimos comparándolo con un cilindro convencional, midiendo la radiación entre diferentes cristales de la sonda rectal y la sonda uretal. Sobre todo se utilizaron la sonda rectal por tener varios cristales, y se vieron que los errores o la diferencia porcentual entre el cilindro comercial, el cilindro gris y el cilindro negro, que tienen distintos agujeros para intersticial, fue prácticamente muy similar, pero finalmente la caracterización dosimétrica nos dio que el tener menos agujeros era muy similar, era prácticamente igual al cilindro comercial. O sea, el tener menos aire dentro del cilindro no nos atenuaba la radiación como en el cilindro, o no disminuía la radiación como en el cilindro comercial. Y estos fue nuestros dos procesos de caracterización que hicimos para braquiterapia, nuestros dos procesos que hemos empezado a hacer y lo que nos permiten ya utilizar estas aplicaciones y utilizarlas para estos casos. Y utilizar nuestros cilindros, utilizar nuestros dispositivos para braquiterapia superficial y de contacto. Esta es la experiencia que hicieron en Chile, es prácticamente muy similar a la nuestra, donde también midieron cilindros y midieron aplicadores convencionales y obtuvieron prácticamente la misma dosimetría, la misma que el aplicador comercial, en diferentes 20, 26 milímetros en los cilindros y hacia 2 centímetros del aplicador, cómo se comportaba la dosis, que fue exactamente igual y no hubo diferencias mayores al 3%, como se ve acá. Esto fue publicado y mostrado en el Alfin del año pasado. ¿Y qué es importante luego de la caracterización o qué tenemos que conocer para llegar a tener una caracterización adecuada? Son los parámetros de impresión para, digamos, para radioterapia, o qué parámetros de impresión debemos tener en consideración. Existen muchos parámetros más que podemos cambiar, pero eso nos lo va a ir dando la experiencia, nos va a ir dando la práctica, pero los parámetros de impresión para radioterapia o que debemos tener más en consideración son la altura de capa, que es la altura que va a haber entre capa y capa,
de la impresión. Es un parámetro que nos va a dar, como vemos acá, digamos, la calidad de la superficie y la calidad de muestra de la superficie. Una altura de capa mucho más larga entre capa y capa, obviamente va a hacer que la impresión sea más corta, pero la calidad de la superficie, como podemos ver aquí, entre más pequeñito sea, entre más puntuales seamos, toma más tiempo, sí, pero tiene una precisión mucho mejor. Las paredes superiores e inferiores, el wall thickness o el bottom thickness, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar la estructura que le va a brindar la resistencia al objeto. Esto va a permitir que el objeto no se rompa, que el objeto tenga paredes resistentes y sólidas. Y el porcentaje de infill es la densidad que nos va a dar la propiedad más importante que nosotros debemos reconocer en radiación. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con densidades. Entonces, estas densidades son las que nos van a cambiar, nos pueden atenuar o nos pueden subdosificar la radiación. Entonces, esto es lo que necesitamos conocer, y necesitamos conocer el infill para braquiterapia, el infill para radioterapia externa, el infill para cobalto, el infill para iridio. Y esto es el proceso donde entra más la sustancia para la caracterización de nuestros materiales hechos en FDM y hechos en SLA, propiamente dicho, deben caracterizarse y el material debe ser caracterizado. Bueno, los soportes nos van a dar la impresión con un posicionamiento adecuado, van a hacer que la impresión no caiga, que no haya fallas, y los marcos de adhesión son los que nos van a dar primero nos van a ayudar a comprobar la calibración de nuestra cama, y nos van a ayudar a que tengan una mayor adhesión a la cama ciertos marcos y otros no. Pero, ¿qué es importante? Es importante seleccionar un musel adecuado, o sea, la punta que va a imprimir en FDM, porque con todos estos detalles que ya les dije anteriormente, son lo que nos van a ayudar a tener una mayor precisión, una precisión convencional o adecuada, o una impresión rápida. Y esto de aquí, si alguien o nosotros nos atrevemos a comparar o caracterizamos materiales impresos con 0.25, con 0.4 y con 0.8 de tamaño de la boquilla, probablemente sí nos den diferencias en la dosimetría. Entonces es importante estandarizar que el 0.4 es el estándar, el que todo el mundo utiliza y el que no nos permite o tiene la mejor, donde se ha visto ya todas las caracterizaciones normales y tienen ya la mayoría de artículos publicados está a base de esta boquilla y las características ya dadas anteriormente. Pero, ¿qué tabla de densidad y artefacto de la misma nos pueden cambiar? Es importante reconocer también que los patrones de llenado y los patrones de densidad también nos pueden cambiar y nos pueden alterar la dosimetría y pueden alterar la densidad del objeto. Entonces es importante que reconozcamos cuál va a ser el patrón de densidad que estamos utilizando y cuál de estos nos va a ayudar a tener una mejor o repite o reproduce la densidad del objeto comercial. Entonces, estos son diferentes patrones de densidades. Obviamente, entre distancias cortas, entre 20 y 30%, no va a haber prácticamente nada de diferencia. Pero sí podemos ver que entre 20 y 80% la densidad de llenado, el aire que hay dentro del objeto es bastante menor, y en 100% es un objeto totalmente sólido y lleno de toda la forma. ¿Qué más es importante? Es importante conocer la necesidad de cuándo colocar un soporte en tu estructura, porque si no tu estructura se puede caer, y cómo posicionar tu estructura. Tu estructura puede no ingresarte en la mesa, puede irse más allá de la mesa, puede tener toda esa parte roja que no va a ser impresa, va a ser mal impresa, va a haber fallas en la impresión porque no tiene una superficie de cómo colocarse, y estos ángulos son los ángulos que tú necesitas para colocar un soporte, ya que una impresión de FDM no puede hacerte una curva per se, pero puede simularte la impresión de una curva para que tengas un objeto con curva. Pero no, la impresora no hace curvas per se en FDM convencional, pero hay otras tecnologías o otro tipo de FDM que son FDM circulares que podrían hacer alguna curva, pero en lo convencional no se hace una curva como tal. ¿Cuáles son los errores más comunes? Los errores que reconocemos todos son los errores de mantenimiento. Son máquinas, tienen engranajes, tienen tuercas, siempre se desajustan, hay que ajustarlas siempre. Las fallas de impresiones incompletas, atascos de materiales, fallas de adhesión por temperaturas externas, mala colocación, como les dije, de posicionamiento en la mesa, el salto de capa entre capa y capa, o que no haya
que el material no se extruya y continúe imprimiendo, errores en el mallado, como vimos anteriormente, la posición va a permitir que esto se caiga, y estos son algunos errores que nos van a hacer, o son los más frecuentes, que nos van a hacer que nuestras impresoras fallen. Por ejemplo, aquí hay una mala adhesión y un levantamiento de las capas. Aquí hay bastante diferencia entre capa y capa, y hay material que falta entre capa y capa. Y esto de aquí es algo que debemos tener siempre en consideración y siempre estar atentos a este tipo de errores, porque este tipo de errores nos va a dar o nos va a llevar a que nuestro molde, nuestro dispositivo no tenga no sea perfecto, y puede ser un error bastante imperceptible a veces. ¿Por qué? Porque este movimiento o este escalonamiento, cuando se mueve la impresión o cuando forma este problema de que imprime 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros más allá, va a hacer que nuestro objetivo, en caso creemos un bolus o en caso creemos una estructura o un aplicador que va a ir de superficie, esto de aquí va a hacer que el aplicador ya no sea exacto y ya no tenga la anatomía del paciente. Y bueno, otros errores como, por ejemplo, este error normalmente se da cuando el material ya tiene mucho tiempo y tiene mucha humedad, empieza a formar como burbujas en la cama. Pero son errores que debemos conocer. Existen muchísimos más, pero debemos mantener también, como estos son algunos de los más comunes que se pueden tener. Entonces, hablando de costo y beneficio, ¿qué nos tiene de beneficio esto? Ventajas de personalización en radioterapia. Los tumores no son cuadrados o redondos, los tumores tienen distintas formas, tienen distintas anatomías también, y la anatomía de cada persona es distinta, entonces debemos saber cómo diferenciar estas anatomías, cómo saber implementar esto para poder nosotros tener una geometría adecuada, poder ser fits dentro del paciente, o sea, que el dispositivo encaje y podamos tratar un tumor como nosotros necesitamos. Y como vimos hace un ratito, y la pregunta que hizo el doctor Salgado, es económicamente factible. Ya mostrando algunos casos propios y prestados, esto es, en nuestro primer caso de tratamiento con braquiterapia, un paciente con un cáncer de piel de la punta de la nariz, que no iba a tener tratamiento quirúrgico por decisión propia. Decidimos tratarlo con radioterapia en la punta de la nariz. Obviamente también pudimos haber hecho un molde con cera, con una máscara termoplástica, pero teniendo la disponibilidad que tenemos, teniendo esto de aquí, eso, digamos, es una alternativa bastante adecuada, bastante buena, que se ha utilizado por muchísimos años. Pero estos son los nuevos moldes, el nuevo cuarto de moldes, que vamos a ver más adelante, pero es la nueva forma de realizar nuestros moldes teniendo una precisión absoluta. Otro caso más, esto es un paciente con un sarcoma de cuero cabelludo postoperado que necesitaba tener radiación cuero cabelludo total. Se le hizo un casco, se simuló con el casco, como podemos ver aquí abajo, en la impresión, está totalmente adecuado. Volumen de impresión, se utilizaron 3 piezas para hacerlo, y se llegó a tener una simetría bastante adecuada para radioterapia externa con el casco totalmente lleno al 100%. Este es otro paciente con cáncer de piel, tratado con radioterapia externa, con fotones, con un bolus del 100%, y aquí tenemos la imagen de comprobación en el XBI, donde se puede ver que no hay aire o no hay solución de continuidad entre el bolus colocado y el paciente, y este es el resultado final del paciente luego de un mes de tratamiento. Este es un caso, cuando estuve ahí en Chile, cuando conocía la impresión 3D de inicio, paciente con lesiones faciales por linfoma, tenía que tener un tratamiento total a la cara, y se hizo esta máscara del paciente para poder darle braquiterapia a la cara por sectores y por segmentos, evitando los labios, evitando los ojos y disminuyendo la toxicidad y teniendo una precisión absoluta en esto. ¿Qué más hemos hecho? ¿Qué más hemos visto? ¿Qué más hemos compartido de experiencia? Hemos compartido implantes personalizados para enfermedades de Payet vaginales, con una malla de Ham probablemente no sea lo adecuado, no sea bueno colocarla, nos va a quedar totalmente llena de aire, pero ¿por qué no diseñar un dispositivo que se adapte al paciente y se pueda sostener con un cilindro vaginal? Cilindros personalizados o cilindros con agujas con vectores angulados,
otro paciente para tratamiento con electrones, con un casco para hacer tratamiento con electrones a la piel, al cuero cabelludo. Estos son nuestros primeros dispositivos, en nuestros primeros intentos de inicio de hacer colpostatos a través de impresión 3D y el cilindro fabricado por el INC de Chile con posibilidad de múltiples agujas intersticiales. Pero alguien ya quiso hacer la vida más fácil. Existen software dedicados para la impresión 3D, existen software ya puntuales para la impresión 3D, donde todos los procesos anteriores que hemos visto pueden ser acortados, pero siempre conociendo cómo funciona esto, y existen software donde ya simplemente definiendo los parámetros de distancia, definiendo los parámetros de colocación, definiendo los parámetros de dónde quieres ir, simplemente colocas los parámetros, los ingresas a la computadora y esto de aquí te da una suma y una resta y te coloca el material completo ya con los objetos, los túneles canalados. Obviamente tú tienes que diseñar el bolus o el aplicador para poder tener la estructura definida. Pero, ¿qué es lo que yo decía con el nuevo cuarto de moldes? En la radioterapia todos conocimos... Uy, cuidado, se metió un instante. En la radioterapia todos conocimos el cuarto de moldes, normalmente, el cuarto de moldes que se conocía, el cuarto de moldes que teníamos, el cuarto de moldes donde se hacía el cerrobén, donde se hacía todo eso. Pero ahora esto es el nuevo cuarto de moldes, es la capacidad que tenemos para hacer el nuevo cuarto de moldes. Sí, es esto, es hacer un nuevo cuarto de moldes donde nosotros podamos tener y digitalizar e imprimir todo lo que nosotros podamos. Entonces, en este estudio, donde se dice que la impresión 3D y el escáner digital, que es otra tecnología que podemos tocar más adelante en otro momento también, nos permite hacer y diseñar distintos tipos de moldes para distintos tipos de pacientes, con resultados totalmente óptimos y con todas estas características que yo les digo que debemos conocer de cómo imprimir el material 3D. Pero, ¿qué tiene de diferente o cuál es la diferencia en los formatos digitales? ¿O cuál es la diferencia entre la aplicación de nosotros en el CAD, en hacer la simulación en el CAD, en el rendering en el CAD, y tener nuestro objeto final STL para impresión? Aquí debemos tener en cuenta que tenemos algo diferente. Debemos conocer, o el inicio de nuestro CAD también sería una tomografía, una resonancia. Es el inicio del CAD, donde nosotros tenemos que conocer las escalas y las intensidades de los grises para poder nosotros en cada corte reconocer la estructura, definir la estructura y hacer el volumen rendering o el volumen de reconstrucción 3D para copiar el volumen en una tomografía, en una resonancia con reconstrucción, en lo que nosotros queramos. Y igual, en nuestro planificador, en nuestro TPS, crear el objeto y pasar al volumen rendering de nuestro objeto, a la reconstrucción 3D de nuestro objeto para poder obtener un objeto sólido, modificable, extraíble. Entonces, esta es la diferencia puntual y esta es la diferencia práctica que debemos conocer entre la impresión 3D comercial y la impresión 3D médica o la impresión 3D dedicada al software de medicina. Entonces, ¿cuál es el flujo con imágenes y radioterapia o cuál es el flujo con imágenes en todo en general? Es tener la adecuada o la zona de adquisición, la segmentación DICOM, convertirla al STL haciendo todas estas correcciones de volúmenes, estas correcciones de objetos, en radioterapia teniendo el contorno adecuado del dispositivo, el bolus o el implante que se le va a colocar al paciente, optimizar los dispositivos finalmente haciendo las correcciones mesh que les dije, los errores del mallado que pueda tener este dispositivo, elegir el material adecuado, el material ya caracterizado y luego validar la impresión y hacer el control de calidad de nuestra impresión. Entonces, en radioterapia tenemos nuestro paciente que va a radioterapia, braquiterapia, hay que hacer el pre-planning, hay que educar al paciente y concientizarlo y saber que vamos a utilizar una impresión 3D, mostrarle nuestros casos de éxito, mostrarle cómo es y qué es lo que sabemos hacer, o qué es el tiempo que nos va a tomar hacer el molde, la estructura, hacer el prototipado y con la tomografía de preplanificación, la corrección de nuestro objeto, la corrección de nuestros errores o de nuestro procesado y el plan de tratamiento y la administración de tratamiento. Pero también, ¿para qué nos sirve esto? Para hacer educación, para hacer simulaciones, para hacer educación de fantomas, para hacer mediciones de dosimetría como paciente,
patologías específicas y con toda la información que tenemos ya anteriormente. Este es nuestro laboratorio de impresión 3D de AUNA. Empezamos con algo muy pequeñito y tengo que agradecer a todos los que nos han permitido poder tener ahora un laboratorio de impresión 3D más completo, con todos los dispositivos que podamos y con ya la calidad profesional que queremos ofrecer. Tenemos múltiples alternativas, múltiples soluciones para diferentes opciones y utilidades que queremos dar. Y en resumen, ¿qué es lo que debemos hacer? Y este cuadro es la conclusión, y esto es lo que necesito que se lleven a casa todos, es que primero hay que reconocer nuestra necesidad, reconocer nuestro material, reconocer qué es el material que vamos a utilizar. ¿Estoy listo realmente para modelar? Pedir ayuda si no podemos modelar, buscar la forma de modelar y resolver todas las dudas de modelamiento que nosotros tenemos. Tener la seguridad de la impresión. ¿Qué quiere decir? Tener una adecuada laminación, un adecuado control de las propiedades físicas de la impresión. Conocer la capacidad de mi impresora, cómo esta va a imprimir. ¿Necesito darle un trabajo de postprocesado final? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es el que necesito? Ya he reconocido los postprocesados de mis materiales. Luego, tener tu prototipo y modelado bien correcto, y esto te va a llevar a que tú puedas estandarizar y mejorar todos tus objetivos finales de impresión 3D. Los invito a todos esto lo queremos compartir también. Esto es algo nuevo que queremos implementar y que estamos en vías de implementación recientes, que es un checklist de seguridad y proceso de impresión 3D, el cual fue compartido por una institución, por una universidad, pero es donde nos va a ayudar a tener todos los parámetros establecidos, todos los parámetros puntuales, todos los parámetros conocidos, y estar seguros de que nuestro dispositivo, nuestro prototipo, nuestra producción final cumple los estándares de calidad que nosotros queremos, en cada material, en cada dimensión y en todo lo que necesitamos. Entonces, es importante un checklist de seguridad de impresión para cada pieza que nosotros tengamos. Esto nos va a ayudar a que no solamente a optimizar nuestro proceso de impresión, sino también a optimizar nuestros costos de material, nuestros costos de impresión, nuestros costos de tiempo. Entonces, es importante que todos tengamos este checklist para poder tener un adecuado consenso de impresión 3D. Y bueno, ya para terminar, es como más o menos el laboratorio de impresión 3D de radioterapia y otras aplicaciones supo responder ante las necesidades de esta pandemia y lo que se tuvo. Se ha hecho y seguimos respondiendo ahora con toda la mejor intención. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se han hecho protectores faciales, hisopos para toma de muestra molecular, dispositivos para compartir los ventiladores mecánicos, laringoscopios con propiedades de inserción de cámara de fibra óptica, modelos ya trabajados, el modelo de Pandemic sobre la máscara de buceo y la conexión para filtro EPA o filtro FMI, protectores faciales, y boquillas para endoscopía, para disminuir la producción de aerosoles de parte de los pacientes en endoscopía, la utilización del ventilador y la multiplicación del ventilador de 1, convertirlo en 4, el equipo de radioterapia trabajando con los protectores faciales hechos en casa, y bueno, unos pequeños videos donde, no le puedo dar, unos pequeños videos de ver cómo funcionan estos dispositivos y cómo se repartió la utilización de este ventilador y los parámetros que se siguieron. La boquilla de endoscopía siendo utilizada in situ en nuestros pacientes. Es más o menos algunas alternativas de cómo hemos partido ante esta pandemia. Dudas, comentarios. Este es el contacto mío para todos los que deseen y quieran tener alguna referencia sobre impresión 3D. Y para terminar, yo quisiera agradecer mucho al Dr. Salgado, a Ignacio, a Cintia, a todos los que me recibieron, a Alex, a Felipe, todos los que me recibieron allá en Santiago, en el Instituto Nacional del Cáncer, y me ayudaron a tener este bichito y saber explotarlo, querer explotarlo y seguir trabajando así en comunidad, compartiendo todo esto, porque esto es un tema donde yo lo aprendí allá, me enseñaron mucho, me enseñaron todo lo que saben y traté de buscar la mejor manera de poder adaptar todo esto
para las necesidades de nosotros y las necesidades de todos en general. Entonces, esto es open source, o sea, esto es para todos. Nosotros queremos compartir esto para que tengamos la factibilidad de implementarlo todos, así que adelante, cualquier comentario, cualquier duda, estamos dispuestos a responderla, y si alguien quiere implementar, ahora tendremos que hacerlo de manera lejana, pero en algún momento podemos hacerlo de manera presencial. Gracias a todos. Muchas gracias, Rubén, por tu excelente exposición. De verdad, yo creo que esto nos abre muchas ventanas y puertas para poder explorar un gran tema y fascinante tema en toda nuestra práctica diaria. Te voy a hacer unas preguntas que están en el chat. La primera es respecto a qué tipo de material de impresión sería el más adecuado para hacer tratamientos o dispositivos intracavitarios. Bueno, se han probado muchas cosas, ¿no? O sea, con dispositivos intracavitarios, el tema es que, como hemos visto, el material ya caracterizado, que es el PLA y el ABS, nos ha demostrado que cualquiera de los dos puede rendir normalmente. Sin embargo, el tema va hacia el tema de la esterilización. El PLA, al momento de calentarlo, en autoclave o en gas, se va a deformar. No va a permitir que sea reproducible una vez más, o no va a permitir que esto no se reproduzca. Entonces, hay otros materiales que toleran mucho mejor el calor, como es el ABS, o materiales mucho más fuertes que pueden tolerar el calor, o como la resina biocompatible, que toleran la esterilización en autoclave y hasta en gas. Bueno, en gas y hasta en autoclave, perdón. Pero estos materiales ya están caracterizados y vistos para utilizar, y estos no se van a deformar en el tiempo. Entonces, bueno, o en unas 10 esterilizaciones, 20 esterilizaciones, pero no se van a deformar y van a ser rendidores. Otra pregunta respecto a si se necesitarían conocimientos de diseño gráfico o de AutoCAD o temas muy avanzados para poder desarrollar esta técnica. Temas muy avanzados, realmente no. Sí se necesitan conocimientos de cómo diseñar, cómo partir a través de un 2D a un 3D. Sí, se necesita conocimiento de eso, realmente sí. Necesitas tú saber manejar un programa para poder, digamos, corregir tu modelo, modelar tus dimensiones y poder realizar todos tus agujeros en caso de braquiterapia, o modelar tu tamaño de bolus en caso de electrones, o modular tu tamaño, o modelar tus características del bolus en caso de que quieras hacer algo simple, ¿no? Pero sí se necesita. Algo súper, súper supremo de que o algún diseñador gráfico profesional, probablemente no. Pero un conocimiento básico de cómo modelar, sí. ¿Con qué material recomendarías iniciar la experiencia? PLA. Listo. Otra pregunta adicional es, ¿qué software recomienda para pasar DICOM RT a STL? ¿Hay software gratuitos? Sí, bueno, el más conocido es el 3D Slicer, que es el software que normalmente se utiliza, que es un software gratuito, pero existen otros más, Invesalius, que nos van a permitir, o bueno, son los descargables gratuitos, ¿no? Que nos van a permitir de convertir de DICOM a STL. Sobre los agujeros para introducción de catéteres de braquiterapia, ¿cuál es la distancia entre cada uno? La distancia con respecto al perímetro y al centro de cada agujero, y la distancia hacia la piel. ¿Hace algún comentario al respecto? Ya lo habíamos conversado en el webinar de piel, pero de pronto nuevamente hablar sobre eso, por favor. Bueno, sí, o sea, son 5 milímetros del aplicador, 10 milímetros entre cada uno, o sea, 1 centímetro entre cada canal y canal, pero, o sea, es lo estándar, ¿no? Igual puede haber algún cambio según tu necesidad, ¿no? Pero lo estándar es eso, ¿no? El grosor va a cambiar también según el aplicador que tú tengas, el catéter que tú tengas, ¿no? Eso sí es independiente al que cada uno tenga. No todas las marcas creo que tienen los catéteres estándares del mismo tamaño.
pero 2 milímetros, 3 milímetros, y bueno, darle siempre un poquito más de expansión, porque con el calor el material puede disminuir la precisión en algunos tipos de impresoras. Pero eso es un ensayo y error, por eso es importante el prototipado. ¿Algún comentario? También estamos de alguna forma hablando más de braquiterapia, pero el uso de esta tecnología en el desarrollo de la radioterapia externa, el desarrollo de fantomas. Sí, o sea, existe mucho desarrollo ya de fantomas. Existe ya desarrollo conocido en radioterapia externa, sobre todo en bolus, para hacer bolus para fotones, para hacer bolus para electrones. Existe ya la tecnología, bueno, la técnica de electrones modulados, que se hacen bolus de diferentes dimensiones y se hacen ciertos cortes en cada parte del bolus para poder tener, o para poder mostrar la dosimetría sea distinta en cada parte que tú quieras tratar. Pero en fantomas existe ya experiencia, todavía no hemos implementado la experiencia en producir fantomas propios, pero sí tenemos la intención. Podemos compartir varias literatura de cómo realizar un fantoma de impresión 3D desde resina hasta materiales más sólidos. Y adicionalmente, ahora tenemos más o menos la intención de probar alguna nueva tecnología para hacer la muestra en medicina nuclear. De pronto también comenta algo respecto al infield que se puede utilizar en braquiterapia y el infield de radioterapia externa. Bueno, la densidad o el infield o el llenado de la pieza en braquiterapia, como hemos visto, es estándar, es 20% con iridio. Y lo comprobó en el INC, el doctor Salgado lo comprobó, el 20%, Nacho lo comprobó en 20%. Pero también nosotros hemos tenido una diferencia bastante importante, que a nosotros con cobalto nos fue mejor al 60%. Tuvimos una dosimetría mucho más adecuada que al 20%. Adicionalmente, para el tema de radioterapia externa, el infill es prácticamente sólido. La densidad de nuestro tomógrafo y las densidades calculadas nos dicen que entre el 90 y 100% son densidades prácticamente cercanas a 1. Creo que Perfecto. entonces requiere hacer un comentario. Ya le habilito al doctor. Doctor Sarria, puede habilitar su micrófono, doctor. Una pregunta mientras el doctor Sarria se conecta. ¿El infill lo hace con qué tipo de patrón? Bueno, normalmente hacemos con el patrón estándar, lo voy a mostrar por aquí. Normalmente lo hacemos con el patrón estándar, que es el patrón lineal. ¿Se conecta el doctor Sarri? Dame ¿O un tiene algún minuto, problema? dame un minuto que lo estoy habilitando. Mientras tanto, una consulta, Rubén, porque el desarrollo que han tenido allá en Lima ha sido espectacular. Yo no pensé que la cosa iba a llegar a tanto. ¿Consideras que es necesario un departamento de modelado 3D en una clínica o en un centro de radioterapia? ¿O es un lujo innecesario y podemos comprarle a la industria todo? No, yo considero que es bastante importante. Ahora ya eso no es un lujo, no es una innovación. Yo creo que debería ser mandatorio tener un centro de impresión 3D o un laboratorio de impresión 3D, perdón, en cada centro de radioterapia. La tendencia es esa, la tendencia es avanzar hacia la personalización. No digo que lo de la industria es importante, pero en bastantes casos nos quedamos cortos a veces, entonces es importante avanzar hacia la personalización.
cada centro debería tener mandatoriamente un laboratorio de impresión 3D. Eso nos va a ayudar a cambiar todo nuestro panorama. Y no solamente nos va a ayudar en eso, sino también, bueno, no solamente nos va a ayudar en estos tratamientos, sino también nos va a ayudar a diferenciar puntualmente, a crear ciertas piezas, a crear ciertas decisiones que podemos tener. Ahorita el último que hemos hecho hace poco es del Winboard se rompieron las piecitas para poder mover el sujetador de las manos, entonces con la ayuda de Roberto diseñamos un pin para que imite el mismo pin comercial. Vimos la densidad, lo medimos, que no haga cambio de radiación y lo pusimos. Y ahora tienen 15 pines de esos. Antes tenían uno. También importante tener en cuenta que la impresión 3D, en este caso estamos hablando de radioterapia, pero tiene aplicaciones infinitas, hablando de cirugía de cabeza y cuello, neurocirugía, terapia endovascular, traumatología, reconstrucciones radiológicas. Tiene un potencial gigante en todas las aplicaciones. El doctor Sarria ya tiene el micrófono habilitado, doctor. Sí, hola, ¿cómo están? Primero que nada, quiero hacer una felicitación porque Rubén ha hecho una buena exposición de una experiencia que ha sido, más que espectacular, ha sido bien rápida, ha sido vertiginosa, pero que nos ha abierto muchas puertas, como ya se comentó. Para la audiencia, lo que yo quería comentar es que es decisivo pensar hacia dónde crece la práctica de la medicina. Y no estoy diciendo de la radioterapia, sino de la medicina en general. También alguien lo mencionó, es un trabajo en equipo, pero que va apuntando a la individualización. Y el otro tema que tenemos como talón de Aquiles es la dependencia que podremos crear con la industria. Aunque no me quieran mis amigos de la industria por esto, pero sí, esto se puede ver como una inversión costo efectiva para desarrollar, los invito a pensar sus propios aplicadores, diseños nuevos, el trabajo de equipo que me refería era con física médica, que hace las caracterizaciones, y las ideas de desarrollo clínico están, digamos, al alcance de lo que la imaginación nos permita, ¿no? Entonces, sumándome un poco y adelantándonos un poco a lo que pensaba comentar, la pregunta de Apolo es muy buena. Yo creo que como experiencia, esto es una innovación que lleva al liderazgo científico de poder contribuir con otras áreas. A raíz de la pandemia pudimos aportar y ser más proactivos con el abastecimiento de insumos, como ha mencionado en su presentación Rubén. Y creo que la invitación que les hago a todos los participantes, desde donde nos estén escuchando, es a mirar esto como una posibilidad a la vuelta de la esquina. No es nada que la NASA nos ofrezca, sino es algo que se puede implementar y es tangible y palpable. Si quienes dirigen las instituciones nos creen, va a haber un resultado positivo y va a involucrar a todos los equipos de salud para que finalmente mejoren las condiciones de trabajo para el personal y por supuesto para el paciente. Y ya haciendo un comentario en específico para radioterapia, pues yo creo que en nuestra experiencia la dosimetría mejoró, los efectos clínicos de intervención con fotones, electrones y braquiterapia mejoró. Hemos tenido mejores tolerancias, mejores respuestas a nivel de piel de algunas aplicaciones. Hemos podido contar con mejor confort de los pacientes. Y todo esto, como decía, no con tecnología de la NASA, sino con inversiones que son razonables y que están al alcance de todos los que quieran y pretendan reproducir. Yo quiero terminar esta parte agradeciendo la concurrencia de todos, invitándolos a compartir experiencias y a juntarse. Creo que encontrar gente interesada en Santiago de Chile ha sido bueno para todos, hemos sumado en Colombia, en fin, juntándonos creo que podemos lograr mejores desarrollos para los pacientes. Y es importante que podamos creer que esto es posible, ¿no? Esa era la idea de compartir esa experiencia. Así que, bueno, mucha suerte a todos. Gracias. Doctor, muchas gracias por la opinión. Es muy importante también hacerle saber a toda la audiencia que nosotros y en Chile, con el doctor Salgado, Nacho y su equipo,
Estamos abiertos a que nos contacten a través del correo que Rubén ya les mostró. Cualquier duda que tengan, iniciativa, que podamos formar un consorcio latinoamericano de impresión 3D en radioterapia o en otras tecnologías, pues será bienvenido, y que podamos desarrollar esta técnica en nuestra región. Sin más, creo que agradecerles a todos por la concurrencia, y le doy paso al doctor Salgado para que nos dé un comentario final. Oh, gracias. Solamente señalar que la presentación estuvo magnífica, muy bien enfocada. Yo creo que la personalización, la individualización de los tratamientos es nuestra necesidad más urgente. No podemos depender de la industria. Creo que no es un lujo esto es lo que se debe hacer. Allá debemos apuntar, tener un centro de impresión en cada institución, y simplemente aprender de los errores que nosotros ya cometimos en nuestros centros, y se pueden poner al día rápidamente yo creo que con menos de $500. Esto no, tal como lo dice el doctor Sarria, no es tecnología de la NASA, esto es bien sencillo, lo aprendimos nosotros, y yo soy bien bruto para la tecnología, así que cualquiera puede. Tengo una gran ayuda, así que es un tecnólogo que es magnífico, que es Ignacio, que está por ahí, que nos enseñó todo esto, y él lo desarrolló creo que en un fin de semana. Yo fui a comprar la impresora un día, y el día jueves o viernes, y el lunes ya estaba imprimiendo. Entonces es cosa de interés, y sin duda alguna los pacientes se lo merecen. Solamente incentivarlos a que cualquier centro debe tener esto, y solamente me queda pensar que el futuro es prometedor, porque en realidad hacia donde vamos ahora, yo creo que nadie se lo imaginaba hace unos años atrás. Yo partí esto solamente años atrás por una sola idea. Tenía un colega que era, pero negado para la braquiterapia, bruto, bruto, bruto. No sabía dónde enterrar las agujas. Entonces, con la idea de hacérselo fácil a él, me puse a pensar un día, ¿cómo se lo hacemos fácil a este colega? Y ahí se nos ocurre la impresión 3D. Entonces, la necesidad es la madre de todas estas ideas. Así que bienvenidos a compartir esas necesidades, porque así crecemos todos. Un abrazo, cuídense en esta pandemia, y los que tengan impresora 3D, fabríquense esto porque las orejas sufren. Eso nomás. Que estén muy bien, cuídense, chao, chao. Nos vemos en 2 semanas más, porque ya tenemos la próxima charla lista. Es bien buena, se las adelanto. Braquiterapia endobronquial. Así que el que quiera estar presente, en 2 semanas más nos volvemos a juntar. Solo eso. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, chao.